El país de los ciegos. A poco más de 400 kilómetros del Chimborazo y a 100 de las nieves del Cotopaxi, en los territorios más inhóspitos de los Andes ecuatorianos, se encuentra ese misterioso lugar, el país de los ciegos, completamente aislado de la civilización. Hace muchos años, ese valle era accesible y los hombres podían llegar a sus finas praderas luego de atravesar espantosos desfiladeros. Por esos años, llegaron una o dos familias de mestizos peruanos que huían de la codicia y tiranía de un malvado gobernante español. Luego, vino la asombrosa erupción del Mindobamba, que dejó en tinieblas a la ciudad de Quito durante 17 días, mientras el agua hervía en Yaguachi y los peces muertos flotaban hasta Guayaquil. En todas partes, a lo largo de las laderas del Pacífico, hubo deslizamientos de tierra, deshielos e inundaciones repentinas. Una pendiente completa de la cumbre del Arauca se desprendió y se vino abajo, aislando al país de los ciegos de nuevos exploradores. Pero uno de los primeros colonos, que casualmente había descendido del valle cuando el mundo comenzó a estremecerse, tuvo que quedarse donde estaba y olvidar forzosamente a su esposa, su hijo y a todos los amigos y posesiones que había dejado allá arriba y empezar una vida nueva. Y la comenzó, pero mal. Le sobrevino una terrible ceguera y murió en las minas a causa de los maltratos. Pero la historia que él contó sobre el país de los ciegos engendró una leyenda que, hasta el día de hoy, ha perdurado a lo largo de la cordillera de los Andes. Contó la razón por la que descendió de aquellas alturas a donde fue llevado siendo un niño, envuelto en un atado y al lomo de una llama. Según su relato, el valle tenía todo cuanto el corazón del hombre podía desear: agua dulce, pastos y clima uniforme, laderas de suelo fértil, con arbustos que daban frutos excelentes y, a un lado, grandes bosques de pinos que contenían las avalanchas. A lo lejos, había vastos acantilados de roca gris coronadas de hielo. La corriente del glaciar no llegaba hasta ellos, sino que fluía por las laderas más lejanas, y solo de vez en cuando, enormes masas de hielo caían sobre el lado del valle. En este valle no llovía ni nevaba, pero los manantiales producían un rico pasto verde, que el riego extendía por todo el valle. A los colonos les fue muy bien allí. Su ganado vivía bien y se multiplicaba. Solo una cosa empañaba su felicidad, y era tan determinante que podía decirse la estropeaba por completo. Les había sobrevenido una extraña enfermedad que, sin excepción, dejaba ciegos a todos los niños. El colono descendió el desfiladero para buscar algún hechizo o antídoto contra esta plaga de ceguera. En aquellos días, en casos como este, los hombres no pensaban en epidemias ni infecciones, sino en pecados. Para ellos, la razón de esta tragedia residía en el descuido de los colonos, pues no erigieron un santuario ni llamaron a un sacerdote al momento de ingresar al valle y levantar sus viviendas. El hombre quería un santuario bonito, modesto y eficaz, con reliquias, símbolos y objetos benditos. En su cartera llevaba un lingote de plata del que no quería hablar. Ante la insistencia de los codiciosos, explicó que en el valle no había plata ni nada parecido. Los aldeanos habían fundido todos sus adornos y tesoros que no necesitaban allá arriba para comprar una ayuda sagrada contra sus males. Me imagino a este montañés de ojos oscuros, maltratado por el sol, demacrado y ansioso,
presionando el ala de su sombrero con nerviosismo. Un hombre completamente desacostumbrado a los caminos del mundo de aquí abajo, contándole esta historia a algún sacerdote perspicaz y desconfiado, poco antes de que comenzara el terremoto. Puedo imaginármelo tratando de regresar, y en sus vanos intentos de pedir piedad al cielo y la infinita consternación con la que debió contemplar la catástrofe que había obstruido el camino hacia el valle. Pero el resto de su desventura se me ha perdido, salvo que murió años después en trágicas condiciones. Pobre extraviado en aquellas lejanías. El arroyo que antaño formó el desfiladero brota ahora de una cueva rocosa, y la leyenda de su pobre y mal narrada historia se convirtió en la leyenda de una raza de hombres ciegos en algún lugar, más allá de las montañas, que todavía hoy se puede oír. Y en la pequeña población de aquel valle, ahora aislado y olvidado, la enfermedad siguió su curso. Los ancianos se volvieron tartamudos y ciegos, los jóvenes veían borrosamente, y los niños simplemente nacían sin poder ver nada. Pero la vida era muy sencilla en aquella tierra cercada de nieve, perdida para todo el mundo, donde no había espinas, insectos malignos ni depredadores, excepto las apacibles llamas y alpacas que habían traído consigo. El proceso de ceguera fue tan gradual que apenas se percataron de la pérdida de la visión. Guiaban a los jóvenes invidentes de aquí para allá para que se familiarizaran con cada rincón del valle, y cuando por fin la vista se les extinguió, la raza pudo sobrevivir. Tuvieron tiempo de controlar a ciegas el fuego que encendían cuidadosamente en hornillos de piedra. Al principio, eran gente sencilla, analfabeta, apenas familiarizada con la civilización española, pero con fuertes costumbres, artes y creencias del antiguo Perú. Nuevas generaciones reemplazaron a las anteriores, olvidaron muchas cosas e inventaron otras. Sus recuerdos del mundo se tornaron inciertos, excepto en la vista. Eran fuertes y capaces en todas las tareas, y pronto comenzaron a nacer hombres con imaginación e inventiva, que podían hablar y persuadir al resto. Estos tuvieron hijos y les heredaron sus habilidades, y la pequeña comunidad creció en número y en entendimiento, logrando así solucionar sus problemas. Una generación siguió a la otra. Llegó un tiempo en que los recién nacidos le llevaban ya 15 generaciones a aquel antepasado que, para buscar la ayuda de Dios y los hombres, salió del valle con un lingote de plata. Aconteció que un hombre llegó a esta comunidad desde el mundo exterior, y esta es la historia de ese hombre. Era un alpinista de las cercanías de Quito, un hombre que había estado en el mar y había visto mundo, un ávido lector, un hombre agudo y emprendedor. Fue contratado por un grupo de ingleses que habían ido a Ecuador para escalar montañas y que querían reemplazar uno de los guías suizos que había enfermado. Escaló con éxito en muchos lugares y luego vino el intento de escalar el Parascotopel, una montaña inmensa de los Andes, y fue justo allí en donde se perdió para el mundo exterior. Su historia se ha escrito una docena de veces, pero el relato de Pointer es el mejor. Cuenta cómo la expedición hizo un difícil y vertical camino hasta el pie mismo del precipicio, cómo construyeron un refugio nocturno en medio de la nieve sobre una roca saliente, y cómo, con un toque de auténtico dramatismo, descubrieron que Núñez había desaparecido. Gritaron y no obtuvieron respuesta. Gritaron y silbaron toda la noche, sin poder conciliar el sueño. Al amanecer, descubrieron las huellas de su caída.
Resultaba imposible imaginar que hubiese desaparecido sin emitir sonido alguno. Se había resbalado por el lado este, en una parte desconocida de la montaña, y se había topado con una empinada cuesta de nieve, y esta misma nieve terminó por hundirlo. Su rastro iba a parar directo a un espantoso precipicio, y más allá de eso, todo quedaba sumido en el misterio. Abajo, muy abajo, y borrosos por la distancia, pudieron ver árboles que se alzaban en un valle estrecho y cerrado, el perdido país de los ciegos. Pero no sabían qué era el país perdido de los ciegos, ni lo diferenciaban en modo alguno de cualquier otro estrecho valle de esas tierras altas. Desolados por este desastre, abandonaron su intento por la tarde, y Pointer fue llamado a la guerra antes de llevar a cabo una nueva búsqueda. Hasta el día de hoy, el Paracostopel se eleva como una cumbre inconquistable, donde la nieve desmorona cualquier refugio levantado por el hombre, y el hombre que cayó sobrevivió. Cayó unos 300 metros y tras llegar al final del precipicio, descendió envuelto en una avalancha de nieve aún más empinada que la anterior. Bajó por ella como un torbellino, completamente aturdido, pero sin quebrarse un hueso. Luego llegó a pendientes más suaves, donde dejó de rodar y quedó enterrado en una blanda masa de nieve que lo había acompañado y salvado. Volvió en sí con la vaga idea de que estaba tumbado en una cama, enfermo. Después se dio cuenta de su situación gracias a su intuición de montañero y, tras un breve descanso, se liberó de la nieve y durmió hasta que vio el cielo estrellado. Permaneció un rato tumbado boca abajo, preguntándose dónde estaba y qué le había ocurrido. Exploró sus extremidades y descubrió que varios de sus botones habían desaparecido y que tenía el abrigo enrollado en la cabeza. Su navaja se le había salido del bolsillo y había perdido su sombrero. Recordó que había estado buscando piedras para levantar el muro del refugio. Su piqueta montañera había desaparecido. Comprendió que se había caído. Levantó la cabeza para ver el tremendo vuelo que había emprendido, que parecía incluso más espantoso debido a la luz de la luna creciente. Se quedó contemplando aquel inmenso acantilado en forma de torre, completamente anonadado. Su belleza fantasmal lo paralizó durante un instante, pero entonces le sobrevino un ataque de risa y de sollozos que llegó hasta el paroxismo. Después de un largo rato, se dio cuenta de que estaba en el borde de la nieve. Más allá, en una accesible ladera iluminada por la luna, vio el tapiz oscuro y el áspero del césped. Luchó por ponerse en pie, con todas las articulaciones y miembros adoloridos, y salió penosamente de la nieve amontonada a su alrededor. Caminó hasta que estuvo en el césped y allí, luego de tumbarse junto a un peñasco, bebió un largo trago de la cantimplora que llevaba en el bolsillo interior. Nuevamente se quedó dormido. Se despertó con el canto de los pájaros en los árboles. Tras incorporarse y abrir bien los ojos, se dio cuenta de que estaba en una pequeña loma al pie de un vasto precipicio. Frente a él, otra pared de roca se alzaba contra el cielo. El espacio entre los precipicios corría de este a oeste y estaba bañado por la luz de la mañana, que iluminaba la montaña que cerraba la entrada descendente. Debajo de él había un precipicio escarpado, y detrás de la nieve encontró un orificio en forma de chimenea, por donde goteaba agua. Le resultó más accesible de lo que parecía, y llegó por fin a otra loma desolada. Tras escalar unas rocas sin especial dificultad, llegó a una ladera de árboles. Se orientó y volvió la cara hacia el desfiladero, donde vislumbró un grupo de cabañas de piedra que se levantaban en el prado.
Avanzaba como trepando un muro. Al cabo de un rato, el sol dejó de brillar y los pájaros se callaron. El aire se volvió frío y oscureció. El lejano valle y sus casas, sin embargo, aún eran luminosos. Enseguida llegó a una elevación, y como era un hombre observador, reparó en un extraño helecho de un verde intenso, que parecía aferrarse a las grietas. Cogió una de sus frondas, mordió su tallo y lo encontró agradable. Hacia el mediodía, ingresó por fin a la llanura iluminada. Estaba exhausto. Se sentó a la sombra de una roca, llenó su cantimplora con agua de manantial y se la bebió. Descansó un rato antes de dirigirse a las casas. Las casas resultaban muy extrañas a sus ojos. De hecho, a medida que lo contemplaba, todo el valle le resultaba extraño e insólito. Era una pradera verde y exuberante, salpicada de hermosas flores e irrigada con extraordinario esmero, donde se evidenciaba un cultivo sistemático parcela a parcela. En lo alto del valle había un muro de piedra, de donde emergía el canal de agua que alimentaba las plantas del prado. En las laderas más altas, rebaños de llamas pastaban la escasa hierba. Unos cobertizos, aparentemente refugios o comederos para los auquénidos, se desperdigaban contra el muro fronterizo. Esto daba un carácter urbano a aquel lugar apartado, que se veía realzado por el hecho de que había varios caminos de piedra. Las casas de la aldea eran muy distintas a las desordenadas aldeas de montaña que él conocía. Se alzaban a ambos lados de una calle principal, de asombrosa limpieza. Sus fachadas multicolor estaban perforadas por una puerta, sin ninguna ventana que rompiera su lisa y monótona forma. Estaban pintadas con irregularidad, embadurnadas con una especie de yeso que a veces era gris, a veces ocre y otras color pizarra. Y fue la visión de este salvaje estilo lo que trajo a su mente, por primera vez, la palabra ciego. El hombre que hizo eso, pensó, debía estar más ciego que un topo. Descendió por un lugar empinado y así llegó al borde del valle, donde el canal vertía sus caños de agua en las profundidades de una vacilante cascada. Ahora podía ver a varios hombres y mujeres descansando sobre la hierba, como si estuvieran durmiendo la siesta. Más próximos a la aldea, vio a varios niños recostados. 3 hombres cargaban baldes en un pequeño sendero que iba desde la muralla hacia las casas. Estos hombres iban vestidos con ropa de lana de llama y sandalias y cinturones de cuero, y llevaban gorras que cubrían sus orejas por completo. Caminaban en fila india, despacio y bostezando al andar, como hombres que han estado despiertos toda la noche. Había algo tan apacible y suave a sus maneras de andar que, tras un momento de vacilación, Núñez se puso de pie sobre la roca y lanzó un potente grito que explotó en todo el valle. Los 3 hombres se detuvieron de golpe y, como si buscaran algo entre la hierba, movieron la cabeza de un lado a otro. Núñez gesticulaba, pero ellos no parecían verlo. Al cabo de un rato, dirigiéndose hacia las pequeñas elevaciones de la derecha, gritaron en respuesta. Núñez movía los brazos y gesticulaba, y fue entonces que, por segunda vez, la palabra ciego se apoderó de sus pensamientos. Estos tontos deben estar ciegos, pensó. Al final, después de muchos gritos e impotencia, Núñez pudo cruzar el arroyo y acercarse a ellos. Tenía para entonces la certeza de que esos hombres eran ciegos. Estaba seguro de que aquel era el país de los ciegos del que hablaban las leyendas. La convicción había brotado en él con la sensación de estar viviendo una gran aventura. Los 3 estaban uno al lado del otro, sin mirarle, pero con las orejas
apuntando hacia él, atentos a sus pasos desconocidos. Se mantenían muy juntos, como niños asustados, y él reconoció sus párpados hundidos, deteriorados, que son tan característicos en los ciegos. Había en sus rostros una expresión cercana al pavor. «Un hombre», dijo uno en un español casi ininteligible. «¿Es un hombre o un espíritu que baja de las rocas?» Núñez avanzaba con pasos seguros, como un joven impetuoso que quiere hacerse notar. Las viejas historias del país de los ciegos habían vuelto a su mente, y en sus pensamientos corría este viejo proverbio, igual que un estribillo. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, con mucha cortesía, los saludó. Les habló mirándolos fijamente. «¿De dónde viene, hermano Pedro?», preguntó uno. «Ha bajado de las rocas», respondió Pedro. «Vengo de lo alto de las montañas», dijo Núñez. «De un país lejano, donde los hombres pueden ver. De un lugar cercano a Bogotá, donde viven miles de personas y donde los límites de la ciudad se pierden de vista». «Vista», murmuró Pedro. «Vista». «Viene de las rocas», dijo el segundo ciego. Sus abrigos, según notó Núñez, estaban curiosamente confeccionados, cada uno con costuras diferentes. Lo tomaron por sorpresa cuando, de manera simultánea, alargaron las manos hacia él. Retrocedió ante el avance de esos dedos movedizos. «Ven aquí», le dijo el tercer ciego, siguiendo sus movimientos y sujetándolo con precisión. Sujetaron a Núñez y lo palparon por todas partes, sin pronunciar palabra hasta no terminar. «Con cuidado», gritó él cuando le tocaron un ojo, y notó que ellos pensaban que aquel órgano, con sus párpados inquietos, era una cosa rara. Volvieron a palparlo. «Una criatura extraña, Correa», dijo el que se llamaba Pedro. «Siente lo áspero de su pelo, es como el de una llama». «Áspero como las rocas que lo engendraron», dijo Correa, auscultando la barbilla sin afeitar de Núñez. «Tal vez se suavice después». Núñez luchó para zafarse, pero ellos lo sujetaron con firmeza. «Con cuidado», volvió a advertir. «Puede hablar», dijo el tercer hombre. «No cabe duda que es un hombre». «¿Y tú has entrado en el mundo?», preguntó Pedro. «He salido de él», dijo Núñez, «por encima de las montañas y glaciares, a medio camino del sol, de un inmenso mundo que baja hasta el mar tras 12 días de camino». Apenas le prestaron atención. «Nuestros padres nos contaron que los hombres pueden ser creados por las fuerzas de la naturaleza», dijo Correa. «Por el calor de las cosas, la humedad y la podredumbre. La podredumbre. Hay que llevarlo con los ancianos», dijo Pedro. «Grita primero», ordenó Correa. «No vaya a ser que los niños se asusten. Este es un acontecimiento extraordinario». Así que gritaron. Pedro se apresuró y cogió a Núñez de la mano para llevarlo a las casas. Él apartó la mano. «Puedo ver», dijo. «¿Ver?», dijo Correa. «Sí, ver», dijo Núñez, volviéndose hacia él y tropezando con el balde de Pedro. «Sus sentidos son imperfectos», dijo el tercer ciego. «Tropieza y dice cosas sin sentido. Llévalo de la mano». «Como quieran», dijo Núñez, y se dejó llevar mientras reía. Parecía que no sabían nada de la vista. Bueno, a su tiempo, él les enseñaría. Oyó gritos y vio a varias personas reunidas en la calle central del pueblo. Aquel primer encuentro con la población del país de los ciegos
puso a prueba sus nervios y paciencia. El lugar era más grande a medida que se acercaban. Una multitud de niños, hombres y mujeres. Le complació comprobar que algunas jóvenes tenían rostros muy dulces, a pesar de sus ojos hundidos y cerrados. Lo rodearon y, aferrándose a él, lo palparon con manos suaves y sensibles, olfateando y escuchando cada palabra que decía. No obstante, algunas mujeres y niños se mantenían distantes, algo temerosos, pues su voz era áspera y ruda en comparación a las suyas. Lo tenían rodeado, cercado. Sus 3 guías se mantenían cerca de él, como si fueran sus propietarios, y decían una y otra vez: «Un salvaje venido de las rocas». «De Bogotá», dijo Núñez, «Bogotá, al otro lado de las montañas». «Un salvaje que usa palabras», dijo Pedro. «¿Oyeron eso? Bogotá. Su mente todavía está en formación. Recién está aprendiendo a hablar». Un niño le mordió la mano. «Bogotá», dijo burlonamente. «¡Ay!», se quejó Núñez. «Una ciudad distinta a esta aldea. Vengo del gran mundo, donde los hombres tienen ojos y ven. Su nombre es Bogotá», dijeron. «Tropezó», dijo Correa. «Tropezó 2 veces mientras veníamos aquí». «Llévenlo con los ancianos», dijo un aldeano. Y lo empujaron a una habitación negra como la brea, donde apenas brillaba un hilillo de fuego. La muchedumbre cerró filas tras él y tapó el resplandor del día. Antes de que pudiera darse cuenta, se tropezó y cayó a los pies de un hombre sentado. Su brazo, al momento de la caída, golpeó la cara de alguien. Sintió el impacto de las facciones y oyó un grito de ira, y por un momento luchó contra varias manos encrespadas. Era una lucha desigual. Se dio cuenta de la situación y se quedó quieto. «Me caí», dijo. «No podía ver nada en tanta oscuridad». Hubo una pausa, como si las personas invisibles que lo rodeaban intentaran comprender sus palabras. Entonces la voz de Correa dijo: «Está en formación. Tropieza al andar y dice palabras que no significan nada». Otros también dijeron cosas que él oyó y apenas entendió. «¿Puedo levantarme?», preguntó en una pausa. «No volveré a resistirme». Consultaron y le permitieron incorporarse. La voz de un anciano comenzó a interrogarlo. Núñez se encontró tratando de hacer entender a estos ancianos sobre el vasto mundo del que había caído, sobre el cielo, las montañas y la vista. Ellos no entendían o no querían entender nada de lo que les decía. Eran palabras huecas para sus oídos. Este pueblo había estado ciego y aislado durante 14 generaciones. Los nombres de las cosas se habían desvanecido y cambiado. La historia del mundo exterior se había confundido y convertido en un cuento de niños. Habían dejado de preocuparse de cualquier otra cosa que no fueran las laderas rocosas y la muralla circundante. Habían surgido entre ellos líderes ciegos que cuestionaron las creencias y tradiciones de sus días de visión y, reduciéndolas a vanas fantasías, las reemplazaron con nuevas y más sensatas explicaciones. Gran parte de su imaginación se había marchitado con sus ojos y habían creado nuevas fábulas a partir de sus oídos y las yemas de sus dedos, que se hacían más sensibles conforme pasaban las generaciones. Núñez se dio cuenta de algo, que sus expectativas de provocar asombro y reverencia por su origen y dones no iban a cumplirse. Después de que su explicación sobre el sentido de la vista fuera considerado el relato de un ser retrasado e inmaduro, se calmó y, aturdido, decidió escuchar las lecciones de los ancianos. El mayor de los ciegos le habló sobre la vida, la filosofía y la religión, de cómo el mundo
refiriéndose a su valle. Primero había sido un hueco vacío en las rocas, un hueco que después fue poblado por cosas inanimadas sin el don del tacto, donde primero aparecieron criaturas sin sentido, llamas y alpacas, y luego el hombre, que sí tenía criterio. Finalmente, aparecieron los ángeles, cuyos cantos y revoloteos podían oírse, pero a los que nadie podía tocar en absoluto. Esto dejó perplejo a Núñez, pero luego pensó en los pájaros, cuyos cantos habían sido confundidos con mensajes angelicales. Prosiguieron diciéndole a Núñez cómo el tiempo se había dividido en calor y frío, que para los ciegos son los equivalentes del día y de la noche, y cómo lo adecuado era dormir en el calor y trabajar durante el frío, de modo que ahora, de no ser por su llegada, todo el pueblo estaría durmiendo. Dijo que Núñez debía haber sido creado para aprender y ponerse al servicio de la sabiduría que aquellos habían adquirido, y que a pesar de toda su torpeza mental y sus tropiezos, debía tener algún valor, por lo que debía hacer todo lo posible por aprender. Ante esto, la gente prorrumpió en murmullos de aliento. El anciano dijo que la noche, pues los ciegos llaman noche al día, ya estaba muy avanzada y que todos debían irse a dormir. Preguntó a Núñez si sabía dormir y él contestó que sí, pero que antes quería comer. Le trajeron comida, leche de llama en un cuenco y pan salado, y lo condujeron a un lugar solitario para que comiera sin ser oído y después pudiese dormir hasta que el frío de las montañas lo despertara para empezar un nuevo día. Pero Núñez no durmió en absoluto. En lugar de eso, se sentó y descansó las extremidades. Meditó acerca de las circunstancias que rodearon su llegada. De tanto en tanto se reía, unas veces con diversión y otras con indignación. «¿Mente sin formar?», se dijo. «No tienen sentido común. No saben que han estado insultando a su rey y amo enviado por el cielo. Debo hacer que entren en razón. Debo pensar. Núñez sabía apreciar las cosas bellas y le pareció que los campos nevados y los glaciares, cuyo resplandor bordeaba el valle, eran las cosas más hermosas que había visto en su vida. Sus ojos iban de aquella gloria inaccesible a la aldea y los campos que se hundían rápidamente en el crepúsculo. De pronto, le sobrevino una oleada de emoción, y desde el fondo de su corazón agradeció a Dios por haberle conferido el don de la vista. Oyó una voz que lo llamaba desde el pueblo. «¡Bogotá! ¡Ea! ¡Ven aquí!». Se levantó sonriendo. Demostraría a esta gente de una vez por todas lo que un hombre con vista podía hacer. Me buscarán, pero veremos si pueden encontrarme, pensó. «No te muevas, Bogotá», dijo la voz. Ahogó la risa y dio unos pasos cautelosos junto al sendero. «No pisotees el césped, Bogotá», dijo la voz. «Eso no está permitido». Núñez apenas había oído el ruido que él mismo había hecho. Estaba perplejo. El dueño de la voz subió corriendo por el camino. Núñez volvió a saltar al sendero y dijo: «Ahora estoy aquí», dijo. «¿Por qué no viniste cuando te llamé?», dijo el ciego. «¿Hay que llevarte como a un niño? ¿No oyes el camino al andar?». Núñez se rió. «Yo lo veo», dijo. «No conozco esa palabra, ver», dijo el ciego tras una pausa. «No existe. Déjate de locuras y sigue el sonido de mis pies». Núñez lo siguió, fastidiado. «Ya llegará mi hora», dijo. «Primero aprenderás», respondió el ciego. «Hay mucho que aprender en el mundo».
¿No te ha dicho nadie que en el país de los ciegos el tuerto es rey? ¿Qué es ciego?, preguntó el ciego por encima del hombro. Pasaron 5 días y el rey de los ciegos todavía no se hacía notar. Vivía de incógnito, como un extranjero torpe e inútil. Descubrió que proclamarse rey era más difícil de lo que había supuesto. Por lo tanto, mientras meditaba en cómo dar su golpe de estado y consolidar su ascenso, hacía lo que le decían y aprendía los usos y costumbres del país de los ciegos. Trabajar y desplazarse de noche le resultaba molesto y decidió que eso sería lo primero que cambiaría. Los aldeanos llevaban una vida sencilla y laboriosa, con todos los elementos de la virtud y la felicidad, tal como las entendemos. Trabajan, pero no de forma opresiva. Tenían comida y ropa suficiente para sus necesidades, y días y temporadas de descanso. Disfrutaban mucho de la música y el canto, y había entre ellos amor y sólidos vínculos familiares. Era maravillosa la confianza y precisión con que caminaban por su ordenado mundo. Cada uno de los senderos del valle tenía un ángulo constante con los demás. Todos los obstáculos del sendero y del prado habían sido eliminados hacía mucho tiempo. Todos sus métodos y procedimientos surgían de un modo natural de sus necesidades específicas. Sus sentidos se habían vuelto maravillosamente agudos. Podían oír y juzgar el gesto más leve de un hombre aunque estuviera a decenas de pasos de distancia. Incluso podían oír los latidos de su corazón. La entonación había sustituido a la expresión y la gesticulación, y su trabajo con la pala y el pico se desarrollaba con tanta confianza como el de cualquier jardinero. Su olfato era extraordinariamente fino. Podían distinguir las diferencias de cada individuo con la misma efectividad de un perro. Y cuidaban de las llamas y alpacas que se acercaban en busca de comida y cobijo con facilidad y confianza. Solo cuando Núñez trató por fin de hacer valer sus derechos, se dio cuenta de lo ágiles y seguros que podían ser sus movimientos. Se rebeló solo después de haber intentado persuadirlos. Al principio, intentó en varias ocasiones hablarles sobre la visión. «Escuchen», dijo, «hay cosas que no entienden de mí». En ocasiones, 1 o 2 de ellos le prestaban atención. Se sentaban con el rostro cabizbajo y las orejas levantadas, y él hacía todo lo posible por hacerles entender lo que significaba ver. Entre sus oyentes había una muchacha, cuyos párpados menos enrojecidos y hundidos parecían ocultar unos ojos sanos, y a quien él especialmente trataba de persuadir. Hablaba de las bellezas de la vista, de la contemplación de las montañas, del cielo y de los crepúsculos. Ellos escuchaban con divertida incredulidad, pero pronto las sonrisas se convirtieron en condenas. Le decían que no existían esas montañas y que el camino de rocas donde pastaban las llamas era el límite definitivo del mundo, que de allí brotaba un techo cavernoso del universo, del que caían el rocío y las avalanchas. Cuando él afirmó que el mundo no tenía ni fin ni techo, le dijeron que sus pensamientos eran malvados. Mientras ofrecía descripciones del cielo, las nubes y las estrellas, un vacío espantoso se abría ante ellos, una nada que contradecía el techo cavernoso en que tanto creían, y que para ellos era un símbolo de fe, pues este techo era liso al tacto. Como notó que esto los perturbaba, renunció a abordar este asunto y trató de mostrarles las ventajas prácticas de la vista. Una mañana vio a Pedro acercándose a las casas centrales, pero aún demasiado lejos para ser oído u olfateado, y profetizó: «Dentro de poco, Pedro estará aquí». Un viejo comentó que Pedro no tenía nada que hacer en el sendero a esa hora, y entonces, como confirmación, Pedro se volvió
y descendió por otro sendero y retrocedió ágilmente hasta la muralla exterior. Se burlaron de Núñez cuando Pedro no llegó. Después, cuando le hizo preguntas para salvar su reputación, Pedro lo negó y, bajando la cabeza, comenzó a mostrarse hostil con él. Luego le solicitó que le dejaran recorrer un largo trecho por los prados en pendiente hacia la muralla, en compañía de un individuo a quien prometió describirle todo cuanto ocurriera entre las casas. Registró ciertas idas y venidas, pero las cosas que realmente significaban algo para ellos ocurrían dentro o detrás de sus casas sin ventanas, y de estas no pudo ver ni contar nada. Fue después de fracasar en este intento y de las mofas que recibió cuando decidió recurrir a la fuerza. Pensó en agarrar una pala y golpear a uno o dos de ellos y mostrar así la ventaja de sus ojos. Llegó tan lejos en esta resolución que se apoderó de una pala, pero entonces descubrió una cosa nueva acerca de sí mismo. Le resultaba imposible golpear a un ciego a sangre fría. Dudó y descubrió que todos se dieron cuenta de que había cogido la pala. Se mantuvieron alertas, con las cabezas inclinadas y las orejas puestas hacia él, para saber qué haría a continuación. «Baja esa pala», ordenó uno, y él sintió una especie de horror impotente. Estuvo a punto de obedecer. Luego, empujó a uno contra la pared de una casa y huyó fuera del pueblo. Atravesó uno de los prados, dejando un rastro de hierba pisoteada tras sus pies, y enseguida se sentó a orillas de un camino. Sentía esa especie de excitación que sobreviene a todos los hombres después de una pelea, pero también mucha perplejidad. Empezó a darse cuenta de que no hay ninguna satisfacción en luchar con criaturas que tienen una base mental inferior a la tuya. A lo lejos vio varios hombres salir de las casas. Llevaban palas y garrotes y avanzaban hacia él en línea tendida por los senderos. Avanzaban lentamente, hablando con frecuencia entre ellos, y de vez en cuando se detenían, olfateaban el aire y escuchaban atentamente. La primera vez que hicieron esto, Núñez se rió, pero después no rió más. Uno de ellos encontró su rastro en la hierba y, agachándose y tanteando el camino, encontró la dirección por donde había escapado. Durante 5 minutos observó la lenta evolución de ese cordón humano y entonces se sintió desesperado por hacer algo. Se levantó, avanzó un paso hacia el muro, dio media vuelta y retrocedió un poco. Allí permanecían todos, formando una media luna, quietos y escuchando. También se quedó quieto, aferrándose a la pala con ambas manos. ¿Debería atacarlos? El pulso le latía al ritmo de «En el país de los ciegos, el tuerto es rey». ¿Debería atacarlos por sorpresa? Miró hacia atrás, hacia el muro inmenso e inexpugnable, pero perforado por pequeñas puertecillas. Tras el cordón de ciegos que se acercaba, apareció otro que salía desde las casas. ¿Debería atacarlos ahora, antes de que sea tarde? «¡Bogotá!», dijo uno. «¡Bogotá! ¿Dónde estás?». Sujetó la pala con más fuerza y avanzó por los prados hacia las viviendas, pero en cuanto se movió, se le echaron encima. «¡Los mataré si me tocan!», exclamó. «¡Juro que lo haré! ¡Por Dios que lo haré!». Luego dijo: «Escuchen, voy a hacer lo que me dé la gana en este valle. ¿Me oyen? Voy a hacer lo que quiera e iré a donde me dé la gana». Se acercaban a él a tientas, pero moviéndose con rapidez. Era como jugar a la gallinita ciega, con todos vendados, menos uno. «¡Agárrenlo!», gritó uno. Se encontró en el centro del arco de sus perseguidores. Supo que, si quería salvarse, debía actuar con decisión. «No lo entienden»,
gritó con voz quebrada. Ustedes están ciegos y yo puedo ver. Déjenme en paz. Bogotá, deja esa pala y no pises el césped. La última orden, grotesca en su educada familiaridad, le produjo una ráfaga de ira. Voy a hacerles daño, dijo, sollozando de emoción. Por Dios, voy a herirlos. Ya déjenme en paz. Empezó a correr sin saber claramente hacia dónde. Huyó del ciego más cercano porque le dio horror golpearlo. Se detuvo y se apresuró a escapar del cordón que se cerraba. Quiso escabullirse por una brecha, pero los ciegos, percibiendo la proximidad de sus pasos, juntaron sus cuerpos. Dio un salto hacia adelante y al ver que iba a ser atrapado, sucedió. ¡Pum! La pala golpeó un cuerpo. Núñez sintió el impacto en la mano y el brazo del hombre, que cayó con un grito de dolor mientras escapaba del cerco humano. Era libre. Entonces volvió a acercarse a la calle principal, donde los ciegos, enarbolando palas y estacas, corrían de un lado a otro como hormigas defendiendo el panal. Oyó a tiempo los pasos que se acercaban por sus espaldas y se encontró con un ciego que, con un garrote en las manos, se abalanzaba sobre él. Perdió los nervios, lanzó la pala contra su antagonista, dio media vuelta y huyó gritando mientras esquivaba a otro. El pánico se apoderó de él. Corría de un lado a otro, esquivando obstáculos invisibles y tropezando cada 2 pasos, pues no podía dejar de mover el cuello para ver a todos lados. En un momento, cayó al suelo y ellos oyeron su caída. A lo lejos, en el muro, una pequeña puerta le pareció la gloria celestial y se lanzó a correr hacia ella. No miró a sus perseguidores hasta llegar a esa puerta. Había tropezado al cruzar el puente y subiendo por la ladera de rocas, espantó a una pobre llama joven que huyó dando saltos. Al llegar, se tumbó para tomar aliento. Y así, su golpe de estado llegó a su fin. Permaneció 2 noches y 2 días fuera del muro del valle, sin comida ni cobijo, y meditó sobre lo acontecido. Mientras lo hacía, no podía dejar de repetir, y siempre en tono de burla, el explotado dicho: en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Pensaba sobre todo en la manera de derrotar y conquistar la aldea, y cada vez se daba cuenta de que no había forma practicable de hacerlo. No tenía armas, y ahora, en su situación, sería más difícil conseguirlas. La carga de ser una persona civilizada lo había arruinado. Era incapaz de bajar y asesinar a un grupo de ciegos. Desde luego, si lo hiciera, podría imponer sus condiciones bajo la amenaza de asesinarlos a todos, pero tarde o temprano tendría que dormir. Intentó encontrar comida entre los pinos y abrigarse bajo sus ramas para protegerse de la helada nocturna. También intentó, aunque con menos convicción, cazar una llama mediante una trampa o golpeándola con una roca para así comer algo de carne. Pero las llamas lo miraban con sus desconfiados ojos marrones, de largas pestañas, y se aprestaban a escupirlo no bien él se acercaba. Al segundo día le invadió el miedo. Finalmente gateó hasta el muro del país de los ciegos e intentó llegar a un acuerdo con ellos. Se arrastró junto al arroyo, gritando, hasta que 2 ciegos salieron a la puerta y hablaron con él. Estaba loco, dijo, pero es porque estoy en proceso de formación. Ellos asintieron complacidos. Les dijo que ahora era más sabio y que se arrepentía de lo que había hecho. Entonces lloró sin querer, pues se sentía muy débil y enfermo, y ellos lo tomaron como una señal favorable. Le preguntaron si aún pensaba que podía ver. No, respondió él.
Eso fue una locura. Esa palabra no significa nada. Nada. Le preguntaron qué había sobre sus cabezas, y él contestó: hay un techo de roca sobre el mundo, cerca de 10 veces la altura de un hombre, y es muy liso. De nuevo estalló en lágrimas histéricas. Pueden hacerme las preguntas que deseen, pero antes, denme algo de comida, o moriré. Esperaba castigos horrendos, pero aquellos ciegos practicaban la tolerancia. Consideraron que su rebelión era una prueba más de su natural idiotez e inferioridad. Después de azotarlo, le asignaron trabajos sencillos, pero que requerían de fuerza. Y él, viendo que no había otra forma de sobrevivir, hizo sumisamente lo que se le ordenaba. Estuvo enfermo unos días y lo cuidaron de manera diligente. Eso reforzó su sumisión, pero insistían en que, mientras convalecía, no saliera de esas habitaciones sin ventanas, y eso fue para él una tortura. Acudieron filósofos ciegos, le hablaron de la maligna levedad de su mente, y le reprocharon tanto las dudas que tenía sobre la roca que cubría su mundo, que casi empezó a dudar de si en realidad no era víctima de una alucinación por no verla encima de su cabeza. De este modo, Núñez se convirtió en un ciudadano del país de los ciegos. Los aldeanos dejaron de ser gente desconocida y se convirtieron en personas concretas y conocidas para él, mientras el mundo, más allá de las montañas, se hacía cada vez más remoto e irreal. Estaba Jacob, su amo, un hombre amable cuando no estaba molesto. Estaba Pedro, el sobrino de Jacob, y estaba Medina Sarotti, la hija menor de Jacob. Era poco valorada en el mundo de los ciegos, porque tenía el rostro bien definido y perfilado, y carecía de esa suave tersura que es ideal de belleza femenina entre los ciegos. Al verla, Núñez la encontró hermosa, pero después, conforme los días transcurrían, la consideró el ser más bello de la creación. Sus párpados cerrados no estaban hundidos ni enrojecidos como era habitual en el valle, y parecían que fueran a abrirse en algún momento. Tenía las pestañas largas, lo que para los ciegos era una grave deformación. Su voz, que era fuerte y entonada, no satisfacía el sensible oído de los jóvenes cortejadores. Por tal motivo, carecía de pareja y de pretendientes. Llegó un momento en que Núñez pensó que, si lograba conquistarla, podría vivir en el valle el resto de sus días. La espiaba, la buscaba con la mirada a cada instante, se procuraba oportunidades para hacerle pequeños favores, y al poco tiempo descubrió que ella también estaba interesada en él. Una vez, en un día de descanso, estaban sentados el uno junto al otro bajo la tenue luz de las estrellas. La música era dulce. Su mano se topó con la de ella, y él se atrevió a tocarla. Entonces ella, muy tiernamente, le devolvió la presión, y un día, mientras cenaban en la oscuridad, él notó que su mano lo buscaba muy suavemente. Entonces, por un azar del destino, el pequeño fuego de la hoguera se levantó y él pudo ver, en su totalidad, la ternura de su rostro. Decidió que debía hablar con ella. Un día, en que ella hilaba sentada a la luz de la luna del verano, Núñez se le acercó. La luz la convertía en un objeto plateado y misterioso. Se sentó a sus pies y le dijo que la amaba y lo hermosa que le parecía. Tenía voz de enamorado y hablaba con una reverencia que casi parecía temor. Ella nunca antes se había sentido tan conmovida ni adorada. Sin embargo, no le dio una respuesta concreta, pero estaba claro que sus palabras la habían hecho feliz. Después de aquello, se hablaban siempre que tenían ocasión.
El valle se convirtió en el universo para él, y el mundo más allá de las montañas, donde los hombres vivían bajo la luz del sol, comenzó a parecerle un cuento de hadas. Con mucho tiento y timidez, se animó a hablarle acerca de la vista. A ella, la vista le parecía la más poética de las fantasías. Escuchaba atentamente su descripción de las estrellas y las montañas y de su propia belleza iluminada, pero con cierta compasión culposa. Ella no le creía y solo entendía a medias, pero se mostraba fascinada, y esto le hacía creer a él que había comprendido todo. Su amor le hizo perder el temor y se armó de valor. Estaba decidido a pedirla en matrimonio a Jacob y a los ancianos, pero ella se mostró temerosa y prefirió aplazar su propuesta. Fue una de sus hermanas mayores la primera en contarle a Jacob que Medina Sarotti y Núñez estaban enamorados. Desde el principio hubo una fuerte oposición al matrimonio de Núñez y Medina Sarotti, y no tanto porque ella fuese muy estimada, sino porque él era considerado un ser aparte, alguien idiota e incompetente, que estaba por debajo del nivel admisible de un hombre. Sus hermanas se opusieron argumentando que esa unión las desacreditaría a todas, y el viejo Jacob, a pesar de haber desarrollado cierto afecto por su torpe y obediente siervo, meneó la cabeza y dijo que aquello no podía ser. Los jóvenes estaban molestos ante la idea de corromper la raza, y uno de ellos llegó a injuriar y golpear a Núñez. Núñez devolvió el golpe. Entonces, por primera vez, sacó ventaja de su visión. Después de terminada aquella pelea, nadie se atrevió a levantarle la mano de nuevo, pero su matrimonio seguía considerándose imposible. El viejo Jacob sentía ternura por su última hija y le apenaba verla llorar sobre su hombro. «Pero hijita, es un idiota», le decía. «Tiene delirios y hace todo mal». «Lo sé», lloró Medina Sarotti, «pero está mejor que cuando llegó. Está mejorando y es fuerte, padre, y amable, más fuerte y amable que cualquier otro hombre en el mundo. Y él me ama, padre, y yo a él». El viejo Jacob se afligió por no poder consolarla. Lo peor de todo era que Núñez le caía bien por muchas cosas. Así que acudió a la sala de consejo de los ancianos y, prestando atención al rumbo de la conversación, dijo en el momento oportuno: «Ha mejorado. Es probable que algún día nos parezca tan cuerdo como nosotros». Uno de los ancianos, tras reflexionar profundamente, tuvo una idea. Era el gran médico del pueblo, el curandero, y tenía una mente filosófica e inventiva. Su idea consistía en que debía curarse a Núñez de sus alucinaciones. «He examinado a Bogotá», dijo, «y el caso me parece claro. Creo que podría curarse». «Eso es lo que siempre he esperado», dijo el viejo Jacob. «Su cerebro está afectado», dijo el médico ciego. Los ancianos asintieron. «Bien, ¿y qué es lo que le afecta?», continuó el médico. Suspiró el viejo Jacob. «Esto», dijo el médico, llevándose las manos a las cuencas hundidas. «Esas cosas raras llamadas ojos, y que existen para dar una agradable depresión a la cara, están enfermas, y en el caso de Bogotá han afectado su cerebro. Están muy abultados, tiene pestañas y sus párpados se mueven. Por eso su cuerpo está irritado y distraído». «¿De verdad?», dijo el viejo Jacob. «¿De verdad?». «Y puedo decir con certeza que, para curarlo, todo lo que necesitamos hacer es una simple operación quirúrgica, es decir, extirpar esos dos cuerpos irritantes».
¿Y entonces estará de acuerdo?, preguntó Jacob. Sí, quedará absolutamente cuerdo y será un ciudadano admirable. Gracias, Dios, por la ciencia, dijo el viejo Jacob, y fue enseguida a contarle a Núñez las buenas nuevas. Pero la forma en que Núñez recibió la noticia le pareció fría y decepcionante, y le dijo: podría pensarse, por el tono que adoptas, que no te importa mi hija. Fue Medina Sarotti quien persuadió a Núñez para que se pusiera en manos de los cirujanos ciegos. «Tú no quieres que pierda el don de la vista, ¿cierto?», le preguntó. Ella sacudió la cabeza. «Mi mundo es la vista». Medina Sarotti bajó aún más la cabeza. Él dijo: existen las cosas bellas, las pequeñas cosas bellas, flores, líquenes, entre los pedruscos, la ligereza y suavidad de las pieles, el lejano cielo con sus nubes dispersas, las puestas de sol y las estrellas. Y existes tú. Solo por ti es bueno tener ojos, ver tu dulce y sereno rostro, tus bondadosos labios, tus tiernas y hermosas manos sobre mis manos. Son estos los que hechizaste, los mismos que me retienen a ti y los que ahora me quieren quitar estos idiotas. En vez de eso, debo tocarte, oírte y no volver a verte. Debo entrar bajo ese oscuro techo de roca y de piedra, ese horrible techo que aplasta tu imaginación. No, ¿en verdad quieres que haga una cosa así? Una desagradable duda había surgido en él. Se detuvo y dejó la pregunta en el aire. A veces, dijo ella, me gustaría... Hizo una pausa. ¿Qué?, preguntó él con aprensión. A veces desearía que no hablaras así. ¿Cómo? Es bonito, sí, y es tu imaginación, pero ahora... Núñez sintió frío. ¿Ahora qué?, dijo débilmente. Ella estaba inmóvil. ¿Quieres decir que estaría mejor si...? Se estaba dando cuenta de las cosas muy rápidamente. Sintió rabia de verdad, ante el estúpido curso del destino, pero también algo de simpatía por la falta de entendimiento de ella, cuyas expresiones daban lástima. Querida, le dijo, y él pudo ver por la palidez de su rostro cómo su espíritu luchaba contra las cosas que no sabía decir. La abrazó, le besó la oreja y permanecieron un rato en silencio. «¿Y si yo consintiera en esto?», dijo al fin, con voz muy suave. Lo abrazó, llorando desconsoladamente. «Oh, si consintieras», sollozaba ella. «Si consintieras de verdad». Durante la semana que precedió a la operación que iba a sacarlo de su inferioridad y elevarlo al nivel de un ciudadano ciego, Núñez no durmió. A lo largo de las soleadas horas del día, mientras los demás dormitaban felizmente, él meditaba o vagaba sin rumbo, intentando hacerse a la idea o tratando que su mente resolviera el dilema. Había dado su respuesta, había dado su consentimiento, pero aún no estaba seguro. Y al fin terminó la jornada de trabajo y el sol se alzó con esplendor sobre las crestas doradas. Comenzó para él su último día de visión. Tuvo unos minutos con Medina Sarotti antes de que ella se fuera a dormir. «Mañana», dijo él, «dejaré de ver». «Corazón mío», respondió ella, y apretó sus manos fuertemente. «Te hará un poco daño», dijo ella. «Apenas te dolerá y vas a soportar ese dolor. Vas a soportarlo por amor a mí. Si el corazón y la vida de una mujer pueden hacerlo, te resarciré». Estaba empapado de lástima
por sí mismo y por ella. La estrechó entre sus brazos, apretó sus labios contra los suyos y contempló su dulce rostro por última vez. «Adiós», susurró a su amada visión, y luego, en completo silencio, se alejó de ella. Ella oyó los pasos retirándose y algo en su forma de caminar la hizo llorar de manera desconsolada. Había decidido irse a un lugar solitario, donde los prados se embellecían con unos pequeños narcisos blancos, y permanecer allí hasta la hora de su sacrificio. Sin embargo, mientras caminaba, levantó los ojos y vio la mañana que, como un ángel de armadura dorada, se deslizaba y descendía por las laderas. Ante este esplendor, le pareció que él y el mundo del valle y su mismo amor, después de todo, no eran más que un poco de mezquindad y pecado. En lugar de apartarse, como había querido hacer, siguió adelante y salió al muro y comenzó a trepar por las rocas sin despegar la vista de la nieve y el hielo, donde el brillo del sol espejeaba con dorada claridad. Vio su infinita belleza y su imaginación se elevó y sobrevoló por extensos paisajes lejanos, más allá de las cosas a las que iba a renunciar para siempre. Pensó en aquel gran mundo del que se había separado, el mundo que era suyo, y tuvo una visión de aquellas remotas pendientes más allá de la distancia, en Bogotá, un lugar multitudinario y convulso, una gloria de día y un luminoso misterio nocturno, un lugar de palacios y fuentes y estatuas y casas blancas, bellamente situadas a media distancia. Pensó en cómo, tras un día o dos, uno podía descender y acercarse a sus ajetreadas calles. Pensó en el viaje por río, día tras día, hasta ese mundo vasto, atravesando ciudades y aldeas y bosques y lugares desiertos, a través de las caudalosas aguas, hasta que sus riberas se retiraban y los grandes vapores pasaban salpicándole de espuma, y así uno alcanzaba el mar sin límites. El mar con sus islas, sus miles de islas, y sus barcos flotando tenuemente a lo lejos, viajando y girando alrededor de este gran mundo. Y allí, lejos de estos cercos montañosos, podía verse el cielo en su totalidad, y no como un disco cavernoso como el de aquí, el cielo como un inabarcable arco azul, profundo de abismos y horizontes donde flotaban y parpadeaban estrellas. Sus ojos escrutaron detenidamente la gran cortina de montañas, las auscultaba con verdadera concentración. Por ejemplo, si subía por ese barranco y hacia aquel talud, entonces podría salir por encima de esos pinos achaparrados que se extendían más allá del desfiladero. Y luego podría sortear esa elevación. De allí tal vez se podría escalar hasta el precipicio que estaba debajo de la nieve. Si esa elevación le fallaba, entonces encontraría otra que le sirviera. Y entonces estaría fuera, sobre la nieve iluminada de ámbar, a medio camino de las crestas soleadas. Miró hacia atrás y miró la aldea. La miró fijamente. Pensó en Medina Sarotti, quien se había vuelto pequeña y remota. Se dio la vuelta de nuevo hacia la pared montañosa, en cuyas pendientes lo sorprendió el día. Entonces, muy circunspecto, empezó a subir. Al atardecer dejó de escalar, pues se encontraba lejos y muy alto. Tenía la ropa rasgada, los miembros manchados de sangre y con magulladuras por doquier, pero se sentía a sus anchas, tumbado ahí donde estaba, boca arriba y con una gran sonrisa de agradecimiento en el rostro.
Desde su lugar, el valle parecía encontrarse al fondo de un pozo, a casi 2 kilómetros. Había oscurecido y, aunque había bruma, las cumbres de las montañas eran objetos de luz y fuego. Sí, de luz y fuego, y las rocas a su alrededor estaban impregnadas de una sutil belleza. Un mineral verde traspasaba el gris y los destellos del cristal de un prisma relumbraban en bellos líquenes de un intenso naranja, muy cerca de su rostro. Había sombras profundas en el desfiladero, de un azul que se tornaba púrpura y un púrpura que se convertía en oscuridad luminosa, y en lo alto se extendía la inmensidad del cielo abovedado. Pero él dejó de prestarle atención a estas cosas. Permanecía allí, tumbado y completamente inactivo, sonriendo como si meramente estuviese satisfecho por haber escapado de ese valle en el que había creído ser el rey. Pasó el resplandor del atardecer y, al llegar la noche, él seguía ahí, tumbado bajo la vigorosa y fría luz de las estrellas, sonriendo apaciblemente. El príncipe feliz. En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba toda revestida de madreselva de oro fino. Tenía, a guisa de ojos, 2 centelleantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espalda, por todo lo cual era muy admirada. «Es tan hermoso como una veleta», observó uno de los miembros del consejo, que deseaba granjearse una reputación de conocedor en el arte. «Ahora que no es tan útil», añadió, temiendo que le tomaran por un hombre poco práctico. Y realmente no lo era. «¿Por qué no eres como el príncipe feliz?», preguntó una madre cariñosa a su hijito, que pedía la luna. El príncipe feliz no hubiera pensado nunca en pedir nada a voz en grito. «Me hace dichoso ver que hay en el mundo alguien que es completamente feliz», murmuraba un hombre fracasado, contemplando la estatua maravillosa. «Verdaderamente parece un ángel», decían los niños hospicianos al salir de la catedral, vestidos con sus soberbias capas escarlatas y sus bonitas chaquetas blancas. «¿En qué lo conocen?», replicaba el profesor de matemáticas. «Si no han visto uno nunca». «Oh, lo hemos visto, en sueños», respondieron los niños. Y el profesor de matemáticas fruncía las cejas, adoptando un severo aspecto, porque no podía probar que unos niños se permitiesen soñar. Una noche voló una golondrina sin descanso hacia la ciudad. 6 semanas antes habían partido sus amigas para Egipto, pero ella se quedó atrás. Estaba enamorada del más hermoso de los juncos. Lo encontró al comienzo de la primavera, cuando volaba sobre el río persiguiendo a una gran mariposa amarilla, y su talle esbelto la atrajo de tal modo que se detuvo para hablarle. «¿Quieres que te ame?», dijo la golondrina, que no se andaba nunca con rodeos. El junco le hizo un profundo saludo. Entonces la golondrina revoloteó a su alrededor, rozando el agua con sus alas y trazando estelas de plata. Era su manera de hacer la corte, y así transcurrió todo el verano. «Es un enamoramiento ridículo», gorjeaban las otras golondrinas. «Ese junco es un pobretón y tiene realmente demasiada familia». Y en efecto, el río estaba todo cubierto de juncos. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. Una vez se fueron sus amigas, se sintió muy sola y empezó a cansarse de su amante. «No sabe hablar», decía ella, «y además temo que sea inconstante, porque coquetea sin cesar con la brisa». Y realmente, cuantas veces soplaba la brisa, el junco multiplicaba sus más graciosas reverencias. «Veo que es muy casero», murmuraba la golondrina. «A mí me gustan los viajes, por lo tanto, al que me ame, le debe gustar viajar conmigo». «¿Quieres seguirme?», preguntó por último la golondrina al junco. Pero el junco movió la cabeza. Estaba demasiado atado a su hogar. «Te has burlado de mí», le gritó la golondrina. «Me marcho a las pirámides. Adiós». Y la golondrina se fue.
Voló durante todo el día y al caer la noche llegó a la ciudad. ¿Dónde buscaré un abrigo?, se dijo. Supongo que la ciudad habrá hecho preparativos para recibirme. Entonces divisó la estatua sobre la columnita. «Voy a cobijarme allí», gritó. «El sitio es bonito. Hay mucho aire fresco». Y se dejó caer precisamente entre los pies del príncipe feliz. «Tengo una habitación dorada», se dijo quedamente después de mirar en torno suyo. Y se dispuso a dormir. Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que le cayó encima una pesada gota de agua. «¡Qué curioso!», exclamó. «No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas están claras y brillantes, y sin embargo llueve. El clima del norte de Europa es verdaderamente extraño». Al junco le gustaba la lluvia, pero en él era puro egoísmo. Entonces cayó una nueva gota. «¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia?», dijo la golondrina. «Voy a buscar un buen copete de chimenea». Y se dispuso a volar más lejos, pero antes de que abriese las alas cayó una tercera gota. La golondrina miró hacia arriba y vio. ¡Ah!, lo que vio. Los ojos del príncipe feliz estaban arrasados de lágrimas que corrían sobre sus mejillas de oro. Su faz era tan bella a la luz de la luna que la golondrinita sintióse llena de piedad. «¿Quién eres?», dijo. «Soy el príncipe feliz». «Entonces, ¿por qué lloriqueas de ese modo?», preguntó la golondrina. «Me has empapado casi». «Cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre», repitió la estatua. «No sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de la despreocupación, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima, pues todo cuanto me rodeaba era hermosísimo. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y realmente era yo feliz, si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí, y ahora que estoy muerto me han elevado tanto que puedo ver todas las fealdades y todas las miserias de mi ciudad. Y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que llorar». «¿Cómo? ¿No es de oro de buena ley?», pensó la golondrina para sus adentros, pues estaba demasiado bien educada para hacer ninguna observación en voz alta sobre las personas. «Allí, abajo», continuó la estatua con su voz baja y musical. «Allí abajo, en una callejuela, hay una pobre vivienda. Una de sus ventanas está abierta y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa. Su rostro está enflaquecido y ajado. Tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llenas de pinchazos de la aguja, porque es costurera. Borda pasionaria sobre un vestido de raso que debe lucir, en el próximo baile de corte, la más bella de las damas de honor de la reina. Sobre un lecho, en el rincón del cuarto, yace su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede darle más que el agua del río. Por eso llora. Golondrina, golondrinita, ¿no quieres llevarle el rubí del puño de mi espalda? Mis pies están sujetos al pedestal y no puedo moverme». «Me esperan en Egipto», respondió la golondrina. «Mis amigas revolotean de aquí para allá sobre el Nilo y charlan con los grandes lotos. Pronto irán a dormir al sepulcro del gran rey. El mismo rey está allí en su caja de madera, envuelto en una tela amarilla y embalsamado con sustancias aromáticas. Tiene una cadena de jade verde pálido alrededor del cuello y sus manos son como unas hojas secas. Golondrina, golondrinita, golondrinita», dijo el príncipe, «¿no te quedarás conmigo una noche y serás mi mensajera? Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre». «No creo que me agraden los niños», contestó la golondrina. «El invierno último, cuando vivía yo a orillas del río, 2 muchachos maleducados, los hijos del molinero, no paraban un momento en tirarme piedras. Claro es que no me alcanzaban. Nosotras las golondrinas volamos demasiado bien para eso. Y además, yo pertenezco a una familia célebre por su agilidad. Mas a pesar de todo, era una falta de respeto». Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrinita se quedó apenada. «Mucho frío hace aquí», le dijo.
pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera». «Gracias, golondrinita», respondió el príncipe. Entonces la golondrina arrancó el gran rubí de la espalda del príncipe y llevándolo en el pico, voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral, donde había unos ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó sobre el palacio real y oyó la música de baile. Una bella muchacha apareció en el balcón con su novio. «Qué hermosas son las estrellas», dijo, «y qué poderosa es la fuerza del amor». «Querría que mi vestido estuviese acabado para el baile oficial», respondió ella. «He mandado a bordar en él unas pasionarias, pero son tan perezosas las costureras». Pasó sobre el gueto y vio a los judíos viejos negociando entre ellos y pesando monedas en balanzas de cobre. Al fin, llegó a la pobre vivienda y echó un vistazo dentro. El niño se agitaba febrilmente en su camita y su madre habíase quedado dormida de cansancio. La golondrina saltó a la habitación y puso el gran rubí en la mesa, sobre el dedal de la costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor del lecho, abanicando con sus alas la cara del niño. «Qué fresco más dulce siento», murmuró el niño. «Debo estar mejor». Y cayó en un delicioso sueño. Entonces la golondrina se dirigió a todo vuelo hacia el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. «Es curioso», observó ella, «pero ahora casi siento calor, y sin embargo hace mucho frío». Y la golondrina empezó a reflexionar y entonces se durmió. Cuantas veces reflexionaba, se dormía. Al despuntar el alba, voló hacia el río y tomó un baño. «Notable fenómeno», exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente. «Una golondrina en invierno». Y escribió sobre aquel tema una larga carta a un periódico local. Todo el mundo la citó. Estaba plagada de palabras que no se podían comprender. «Esta noche parto para Egipto», se decía la golondrina, y solo de pensarlo se ponía alegre. Visitó todos los monumentos públicos y descansó un gran rato sobre la punta del campanario de la iglesia. Por todas partes a donde iba, piaban los gorriones, diciéndose unos a otros: «Qué extranjera más distinguida», y eso la llenaba de gozo. Al salir la luna volvió a todo vuelo hacia el príncipe feliz. «¿Tienes algún cargo para Egipto?», le gritó. «Voy a emprender la marcha». «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe, «¿no te quedarás otra noche conmigo?». «Me esperan en Egipto», respondió la golondrina. «Mañana mis amigas volarán hacia la segunda catarata. Allí el hipopótamo se acuesta entre los juncos y el dios Memnón se alza sobre un gran trono de granito. Acecha las estrellas durante la noche y cuando brilla Venus, lanza un grito de alegría y luego calla. A mediodía, los rojizos leones bajan a beber a la orilla del río. Sus ojos son verdes aguamarinas y sus rugidos, más atronadores que los rugidos de la catarata». «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe. «Allá abajo, al otro lado de la ciudad, veo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso a su lado hay un ramo de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizoso y sus labios rojos como granos de granada. Tiene unos grandes ojos soñadores. Se esfuerza en terminar una obra para el director del teatro, pero siente demasiado frío para escribir más. No hay fuego ninguno en el aposento y el hambre le ha rendido. «Me quedaré otra noche contigo», dijo la golondrina, que tenía realmente buen corazón. «¿Debo llevarle otro rubí?». «Ay, no tengo más rubíes», dijo el príncipe. «Mis ojos es lo único que me queda. Son unos zafiros extraordinarios traídos de la India hace 1 millar de años. Arranca uno de ellos y llévaselo. Lo venderá un joyero, se comprará alimento y combustible y concluirá su obra». «Amado príncipe», dijo la golondrina, «no puedo hacer eso». Y se puso a llorar. «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe, «haz lo que te pido». Entonces la golondrina arrancó el ojo del príncipe y voló hacia la buhardilla del estudiante. Era fácil penetrar en ella porque había un agujero en el techo. La golondrina entró por él como una flecha y se encontró en la habitación. El joven tenía la cabeza hundida en sus manos. No oyó el aleteo del pájaro, y cuando levantó la cabeza, vio el hermoso zafiro colocado sobre las violetas marchitas. «Empiezo a ser estimado», exclamó.
Esto proviene de algún rico admirador. Ahora ya puedo terminar la obra. Y parecía completamente feliz. Al día siguiente, la golondrina voló hacia el puerto. Descansó sobre el mástil de un gran navío y contempló a los marineros que sacaban enormes cajas de la cala tirando de unos cabos. ¡Ah, Isa!, gritaban a cada caja que llegaba al puente. «Me voy a Egipto», le gritó la golondrina, pero nadie le hizo caso, y al salir la luna, volvió hacia el príncipe feliz. «He venido para decirte adiós», le dijo. «Golondrina, golondrina, golondrinita», exclamó el príncipe, «¿no te quedarás conmigo una noche más?» «Es invierno», replicó la golondrina, «y pronto estará aquí la nieve glacial. En Egipto calienta el sol sobre las palmeras verdes. Los cocodrilos, acostados en el barro, miran perezosamente a los árboles, a orillas del río. Mis compañeras construyen nidos en el templo de Baalbek. Las palomas rosadas y blancas las siguen con los ojos y se arrullan. Amado príncipe, tengo que dejarte, pero no te olvidaré nunca, y la primavera próxima te traeré de allá 2 bellas piedras preciosas con que sustituir las que distes. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro será tan azul como el océano». «Allá abajo, en la plazoleta», contestó el príncipe feliz. «Tiene su puesto una niña vendedora de cerillas. Se le han caído las cerillas al arroyo, estropeándose todas. Su padre le pegará si no lleva ningún dinero a casa y está llorando. No tiene ni medias ni zapatos y lleva la cabecita al descubierto. Arráncame el otro ojo, dáselo y su padre no le pegará». «Pasaré otra noche contigo», dijo la golondrina, «pero no puedo arrancarte el ojo porque entonces quedarás ciego del todo». «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe, «haz lo que te mando». Entonces la golondrina volvió de nuevo hacia el príncipe y emprendió el vuelo llevándoselo. Se posó sobre el hombro de la vendedorcita de cerillas y deslizó la joya en la palma de su mano. «Qué bonito pedazo de cristal», exclamó la niña, y corrió a su casa muy alegre. Entonces la golondrina volvió de nuevo al príncipe. «Ahora estás ciego. Por eso me quedaré contigo para siempre». «No, golondrinita», dijo el pobre príncipe. «Tienes que ir a Egipto». «Me quedaré contigo para siempre», dijo la golondrina. Y se durmió entre los pies del príncipe. Al día siguiente se colocó sobre el hombro del príncipe y le refirió lo que había visto en países extraños. Le habló de los ibis rojos que se sitúan en largas filas a orillas del Nilo y pescan a picotazos peces de oro, de la esfinge, que es tan vieja como el mundo, vive en el desierto y lo sabe todo, de los mercaderes que caminan lentamente junto a sus camellos, pasando las cuentas de unos rosarios de ámbar en sus manos, del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y que adora un gran bloque de cristal, de la gran serpiente verde, que duerme en una palmera y a la cual están encargados de alimentar con pastelitos de miel 20 sacerdotes, y de los pigmeos que navegan por un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y están siempre en guerra con las mariposas. «Querida golondrinita», dijo el príncipe, «me cuentas cosas maravillosas, pero más maravilloso aún es lo que soportan los hombres y las mujeres. No hay misterio más grande que la miseria. Vuela por mi ciudad, golondrinita, y dime lo que veas». Entonces la golondrina voló por la gran ciudad y vio a los ricos que se festejaban en sus magníficos palacios, mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas. Voló por los barrios sombríos y vio las pálidas caras de los niños que se morían de hambre, mirando con apatía las calles negras. Bajo los arcos de un puente estaban acostados 2 niñitos abrazados uno a otro para calentarse. «¡Qué hambre tenemos!», decían. «No se puede estar tumbado aquí», les gritó un guardia, y se alejaron bajo la lluvia. Entonces la golondrina reanudó su vuelo y fue a contar al príncipe lo que había visto. «Estoy cubierto de oro fino», dijo el príncipe. «Despréndelo hoja por hoja y dáselo a mis pobres. Los hombres creen siempre que el oro puede hacerlos felices». Hoja por hoja arrancó la golondrina el oro fino hasta que el príncipe se quedó sin brillo ni belleza. Hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres y las caritas de los niños se tornaron nuevamente sonrosadas y rieron
y jugaron por la calle. «¡Ya tenemos pan!», gritaban. Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo. Las calles parecían empedradas de plata por lo que brillaban y relucían. Largos carámbanos, semejantes a puñales de cristal, pendían de los tejados de las casas. Todo el mundo se cubría de pieles y los niños llevaban gorritos rojos y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Le amaba demasiado para hacerlo. Picoteaba las migas a la puerta del panadero cuando éste no la veía e intentaba calentarse batiendo las alas. Pero al fin sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar una vez más sobre el hombro del príncipe. «Adiós, amado príncipe», murmuró. «Permita que le bese la mano». «Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, golondrina», dijo el príncipe. «Has permanecido aquí demasiado tiempo, pero tienes que besarme en los labios, porque te amo». «No es Egipto a donde voy», dijo la golondrina. «Voy a ir a la morada de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad?». Y besando al príncipe feliz en los labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante sonó un extraño crujido en el interior de la estatua, como si se hubiera roto algo. El hecho es que el corazón de plomo se había partido en dos. Realmente hacía un frío terrible. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plazoleta con 2 concejales de la ciudad. Al pasar junto al pedestal, levantó los ojos hacia la estatua. «¡Dios mío!», exclamó. «¡Qué andrajoso parece el príncipe feliz!». «Sí, está verdaderamente andrajoso», dijeron los concejales de la ciudad, que eran siempre de la opinión del alcalde. Y levantaron ellos mismos la cabeza para mirar la estatua. «El rubí de su espalda se ha caído y ya no tiene ojos, ni es dorado», dijo el alcalde. «En resumidas cuentas, parece un pordiosero». «Igual que un pordiosero», repitieron en coro los concejales. «Y tiene a sus pies un pájaro muerto», prosiguió el alcalde. «Realmente habrá que promulgar un bando prohibiendo a los pájaros que mueran aquí». Y el secretario de ayuntamiento tomó nota para aquella idea. Entonces fue derribada la estatua del príncipe feliz. «Al no ser ya bello, de nada sirve», dijo el profesor de estética de la universidad. Entonces fundieron la estatua en un horno, y el alcalde reunió al consejo en sesión para decidir lo que había de hacerse con el metal. «Podríamos», propuso, «hacer otra estatua, la mía, por ejemplo». «O la mía», dijo cada uno de los concejales, y acabaron disputando. «Qué cosa más rara», dijo el oficial primero de la fundición. «Este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno. Habrá que tirarlo como desecho». Los fundidores lo arrojaron al montón de basura en que yacía la golondrina muerta. «Tráeme las 2 cosas más preciosas de la ciudad», dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. «Han elegido bien», dijo Dios. «En mi jardín del paraíso, este pajarillo cantará eternamente, y en mi ciudad de oro, el príncipe feliz repetirá mis alabanzas».